decíamos que estando tú desde Portugal, Dylan Pereira, el enfoque de la prensa hoy es fundamentalmente de la existencia de dos estados impidiendo una tesis tan radical de sacar a los palestinos de Gaza. Así es, embajador. El mundo ha tomado por sorpresa este anuncio de Donald Trump tras la cumbre bilateral con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien se encuentra en Washington, D.C., y donde Trump, en rueda de prensa conjunta, anunciaba precisamente las intenciones de Estados Unidos de tomar el control de la Franja de Gaza. Recordemos que la Franja de Gaza se encuentra bajo un asedio militar por parte de Israel desde los terroríficos ataques del 7 de octubre del 2023 contra Israel perpetrados por Hamas, que es considerado una organización terrorista por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y diversos países occidentales, pero que gobierna la Franja de Gaza desde el año 2007 en una visión mucho más radical a la que tenía Al-Fatah, gobernante en este momento en la capital. Ahora bien, esto precisamente impide los esfuerzos que habían negociado gran parte de la comunidad internacional y en particular la Unión Europea de insistir en la visión multilateral de Naciones Unidas en la creación de dos estados soberanos e independientes con el estatus especial sobre Jerusalén, donde Palestina sería, controlaría Jerusalén Este y Israel tendría el control de Jerusalén Occidental. Esta es la tesis que han defendido diversas cancillerías. De hecho, dentro de la Unión Europea existe un reconocimiento de algunos Estados miembros, en el caso de Irlanda y España directamente, a la existencia del Estado palestino, estableciendo relaciones diplomáticas bilaterales, pero la reacción ha sido mucho más contundente en el mundo árabe, donde incluso Arabia Saudita ha expresado no solamente su incomodidad respecto a este anuncio, sino que ha puesto como una condición sine qua non el respeto de la existencia de un Estado palestino y del retorno de la población desplazada, que suma más de 500.000 de personas en el último año a Gaza, a la zona norte de Gaza, para establecer relaciones bilaterales con países como Israel. Recordemos que en la primera administración, uno de los grandes logros en política exterior en el Medio Oriente de Trump había sido los llamados acuerdos de Abraham, donde Israel abría relaciones diplomáticas con diversos países de la región, entre incluso Marruecos, abriendo esta posibilidad de una convivencia y coexistencia pacífica en la región. Esta nueva realidad, naturalmente, que crea un cisma en la geopolítica del Medio Oriente y podría cambiar para siempre la historia del conflicto árabe-israelí. Bueno, son especulaciones que hacemos como analistas de situaciones de hecho, pero que hay que ver cuál es el próximo paso en la diplomacia más allá de la declaración del Ejecutivo. Por cierto, también el mundo está preocupado con los aranceles que el presidente Trump ha venido señalando, aunque modificando la actitud frente a México y Canadá, pero muy dura frente a China, que también ha respondido, y en el caso de la Unión Europea, como señalábamos, hay discrepancias en este punto. Así es, embajador. Donald Trump, como lo prometía a lo largo de su campaña presidencial, está utilizando los aranceles como su principal instrumento de política exterior. Y de hecho esta presión que realizaba en un primer término a dos socios orgánicos, connaturales a Estados Unidos, como es el caso de Canadá y México, donde pues imponía este 25% de aranceles a todas las importaciones provenientes de este país, pues ha sido retrasado por un mes, precisamente por esta labor diplomática, en particular de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y del primer ministro canadiense Trudeau, que han ofrecido a cambio algunas modificaciones en sus políticas, particularmente migratoria. México enviando más de 10.000 efectivos militares a las fronteras con Estados Unidos para ayudar en los esfuerzos de proteger la migración regular y evitar la migración irregular hacia Estados Unidos. Y en el caso canadiense, pues enfocado en este nuevo plan de fronteras de 1.3 billones de dólares que anunciaba Trudeau para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y particularmente en materia del fentanilo, que es un motivo de gran preocupación en todos los Estados Unidos de América. En el caso chino, pues la respuesta ha sido mucho más radical. China también amenaza con imponer aranceles hasta de un 15% a bienes estadounidenses tan sensibles como el petróleo, en el cual pues naturalmente tendrá una repercusión en las cadenas de suministro a nivel internacional. Y en el caso de la Unión Europea, pues persiste una gran preocupación de esta eventual imposición de aranceles de un 10%. Europa, de hecho, ya organizaciones privadas como Goldman Sachs y JP Morgan han revisado sus previsiones de crecimiento de la zona euro a la baja
pasando de 1.1% que pronosticaba el Banco Central Europeo a menos de 0,7%, precisamente debido al temor que estos aranceles pues desestabilice la balanza comercial de la Unión Europea. Pero insiste Donald Trump en que este superávit comercial en la balanza entre Estados Unidos y Europa, que favorece a los europeos con más de 156.000 millones de euros en ganancias anuales, pues no es legítimo, y precisamente ha recurrido a esta amenaza consistente de los aranceles, aunque Bruselas ya ha establecido un plan de competitividad que promete hacerle frente, pero lo cierto es que en el corto plazo las previsiones del desempeño económico de Europa se ven altamente comprometidas. Finalmente, Dylan Pereira, tú que estás terminando un ciclo de estudios, un consejo a los venezolanos. Nos han preguntado ahora con las dificultades que hay para estudiar en Estados Unidos, ¿qué ofertas tiene Europa en la Unión Europea con criterios comunes para, sobre todo, maestrías y doctorados y especializaciones? ¿Cuáles son los requisitos? Naturalmente, embajador, que esta materia de cooperación educativa sigue siendo central en la agenda de la Unión Europea. Existen diversos programas financiados por diversos Estados miembros que apuntan hacia esta labor, y es necesario que persistan, porque precisamente en la construcción de esta visión de una ciudadanía global que permita abordar los temas desde lo multilateral, desde el consenso, desde la negociación y la mediación, es una cultura que necesita ser promovida hoy más que nunca ante un escenario de tanta polarización y radicalización en diversos contextos sociopolíticos. Por lo cual es importante que esta loable tarea de estudiantes y profesores siga adelante, y allí de hecho desde la revista Diplomacia también estamos promoviendo con otras instituciones académicas y usted, por supuesto, embajador Pineda, una serie de programas que seguirán siendo enfocados en esta materia. Bueno, la Academia Diplomática Iberoamericana precisamente está en esa dirección, ofreciendo alternativas, pero también el trabajo de reconocimiento de estudios en otros países y en otros continentes que nos ayuden a abrir horizontes, sobre todo cerrándose la perspectiva de Estados Unidos. Europa se ha abierto hacia el tercer mundo y especialmente América Latina. Gracias a Dylan Pereira. Nosotros seguimos con entrevistados en el campo internacional en Brújula esta tarde, y vendremos con un tema que es también la diplomacia de la belleza venezolana en el contexto internacional y la economía.